De ninguna manera un privilegio y mucho menos una herramienta de insolidaridad. Mañana mismo tendré ocasión de poder reunirme con cada uno de los portavoces de los grupos parlamentarios para, como digo, acordar el encuentro en la defensa del convenio. La presidenta Barcos ha convocado a todos los partidos del arco parlamentario para hacer frente común tras las críticas de algunas autonomías al fuero navarro y que se recogían por el Ministerio de Hacienda en un informe. El Gobierno de Navarra asegura que el convenio económico no es un privilegio y también lo dicen los partidos desde la oposición, que además han apuntado a intereses partidistas en estas posturas. ¿Es ignorancia? O si no, bueno, pues es interés político porque estamos ante unas generales muy próximas, ¿no? Montoro lo que ha hecho es filtrar conversaciones privadas, ¿no? Ha intentado enredar en campaña electoral, pero el Partido Socialista tiene el tema muy claro. Buenas tardes. Reacciones rotundas en Navarra ante la postura de varias comunidades autónomas de distintos signos políticos que consideran nuestro régimen foral y el de Euskadi un privilegio que genera desigualdades. Piden que no se aproveche este debate para hacer electoralismo. El Gobierno de Navarra busca una postura contundente y única para defender el convenio ante Madrid. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Mensaje de tranquilidad desde la planta de Volkswagen en Navarra. El comité de empresa asegura que la dirección le ha garantizado que las inversiones previstas para la planta de Landaven se mantendrán después del anuncio hecho ayer desde Alemania, en el que se apuntaba que iban a revisarse las inversiones no prioritarias. El Gobierno de Navarra también cree que no afectará a las inversiones previstas en Landaven. Alerta, no preocupados, pero sí alerta. En cualquier caso, siempre, si con respecto a esas inversiones referidas a la producción en Navarra, tranquilizadores. La expresión concreta en torno a inversiones innecesarias o no prioritarias no afectan a lo previsto en Navarra. Navarra recurre ante el Tribunal Supremo la anulación de la regulación de tráfico. Lo ha decidido hoy la sesión de Gobierno, donde también se ha aprobado designar a Álvaro Baraybar como director de Paz y Convivencia. Una decisión del Ejecutivo que no se ha consensuado con el resto de fuerzas, como pedían partidos como PSN. Baraybar es doctor en Historia por la Universidad de Navarra. La delegada del Gobierno rechaza la propuesta del Ayuntamiento de Pamplona para exponer la muestra de la Policía Nacional sobre el terrorismo en la Sala Municipal Conde de Rodezno. Exige que se pueda desarrollar en la Ciudadela, donde se había aprobado en un principio. Van a esperar a que se pronuncie el juez. Llega tarde, llega mal y además yo creo que llega por la presión que ha habido, tanto mediática como social, para que esta exposición se lleve a cabo en el sitio donde se tiene que llevar. También yo creo que les ha influido que nosotros tenemos un recurso presentado en el contencioso administrativo. El Gobierno quiere que Contos fiscalice las ayudas a la Orquesta Sinfónica. Ha acordado solicitarlo al Parlamento porque, según aseguran, una auditoría ha encontrado una situación poco clara. La orquesta ofrecerá su versión esta tarde en una rueda de prensa. Repunte de los contagios de VIH en Navarra. En los últimos 5 años ha habido una media de nuevos contagios, nuevos diagnósticos a 38 por ejercicio. En la mayoría de los casos se producen por relaciones sexuales. Hoy se ha pedido que se aumente la prevención en el Parlamento. Osasuna, flamante líder de segunda división, un inicio de temporada que ya tiene premio. Enrique Martí Monreal ha recibido el galardón al mejor técnico de la categoría en septiembre y hoy lo ha compartido con sus jugadores antes de volver a los entrenamientos. Y estas son imágenes que nos llegan desde París. Son estilismos del peluquero navarro Mikel Lucea, que con los diseños de John Fit se ha subido a la pasarela de la Semana de la Moda parisina. Y este es el cuadro del Marqués de San Adrián, que partió de Navarra para participar en esta exposición de los retratos de Goya, que ya ha abierto sus puertas nada menos que en la National Gallery de Londres. Hoy vamos a recorrer sala a sala lo que esconden estos retratos.
Las valoraciones del Gobierno de Navarra no se han hecho esperar. Tras las críticas de varias comunidades autónomas al convenio económico, Uxue Barkos se ha mostrado tajante. La presidenta anuncia que mañana se reunirá con los grupos parlamentarios para llegar a un acuerdo en la defensa del convenio. Para varias comunidades, el convenio económico navarro es un privilegio. Así se cuestionaba en el documento hecho público del departamento del ministro Montoro. Pero para Uxue Barkos esa valoración está lejos de la realidad. De ninguna manera un privilegio y mucho menos una herramienta de insolidaridad. Al contrario, es una obligación, es un ejercicio de responsabilidad y es una herramienta de solidaridad, como se viene demostrando incluso en los momentos más duros de la crisis. Barkos ha recordado que desde 2008 hasta la actualidad la aportación navarra por la vía del pago con cargo a convenio se ha visto incrementada en 100 millones de euros, pasando de los 490 de 2008 a los 590 millones de euros en el último de los pagos. Se incluyen, y esto lo anuncio porque será también materia de revisión, si lo que se busca es la revisión, se incluyen partidas por las que Navarra no debería contribuir. Por ejemplo, los intereses de toda la deuda del Estado. Barkos ha asegurado que Navarra defenderá con voz propia este convenio y por ello quiere contar con todos los grupos parlamentarios. Navarra ha de tener, y es la vocación de este Gobierno, una voz propia y diría que mucho más rotunda y contundente de lo que la ha tenido hasta ahora. Es mi deber el de, primero, tratar de encontrar la mayor fuerza posible y hacerlo además en la Cámara en la que está representada la soberanía popular, en el Parlamento foral, por lo tanto, encontrar, como digo, la mayor de los apoyos a una posición de defensa del convenio. Y la presidenta ha asegurado que esta situación tiene lugar en un tiempo de descuento electoral. Es absolutamente alejada de la realidad, lo señalaba anteriormente, tanto por el concepto que se tiene de una herramienta nuestra como es el convenio y finalmente un acuerdo con el Estado, sino además por la equivocación en cifras. Mañana pues Uxue Barkos tiene previsto reunirse con todos los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios para llegar a un acuerdo de la defensa del convenio económico navarro. No solo el Gobierno de Navarra ha salido al paso de estas quejas, también los grupos de la oposición defienden el fuero y el convenio económico como un derecho y no un privilegio. Aseguran que esas protestas atienden a intereses electorales. Los grupos de la oposición responden con contundencia a un tema que consideran es ya recurrente. UPN desde luego no va a tolerar ningún ataque al régimen foral de Navarra, no lo hemos hecho nunca y no lo vamos a hacer ahora. Y desde Navarra lo único que tenemos que decir es que no son unos privilegios, son unos derechos recogidos en la Constitución. Se basa en los principios de solidaridad y de una presión fiscal equivalente con el resto de España. Y aseguran que estas quejas sobre el convenio económico entre Navarra y el Estado atienden a intereses electoralistas. Tenemos un partido que es Ciudadanos, que está hablando de estas cosas, que ya anunció que quería, bueno, pues de alguna manera suprimir lo que era el régimen foral, la relación entre Navarra y el Estado. Vamos a ver cómo se posiciona ahora en las generales. Los socialistas navarros critican que el Gobierno central malmeta entre las comunidades. Los populares responden. Aquí Montoro lo que ha hecho es filtrar conversaciones privadas, ¿no? Ha intentado enredar en campaña electoral, pero el Partido Socialista tiene el tema muy claro, ya lo fijó en los acuerdos de Granada. Es una vieja reivindicación que va saliendo de vez en cuando, pero nosotros tenemos afortunadamente tanto al Gobierno de España con su presidente a la cabeza y al ministro Montoro, que han sido siempre defensores sin paliativos de estos derechos que amparan nuestro régimen foral navarro. Una vez más, los fueros y el autogobierno navarro vuelven a estar en el punto de mira. En las relaciones con el Estado, el Gobierno de Navarra recurre al Supremo la anulación de las medidas especiales de la regulación del tráfico. El Gobierno acude a esa instancia después de que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra las anulara al considerar que excedían las competencias de la comunidad. El Gobierno entiende que no es conforme a la delimitación de competencias recogidas en la Constitución, en el mejoramiento ni en las leyes forales de carreteras y policías. Y el Gobierno de Navarra se ha posicionado también, ha mostrado su tranquilidad en torno a las últimas informaciones que llegaban desde Alemania en Volkswagen. Hoy la dirección de la planta en Landaven ha confirmado al comité de empresa que las inversiones previstas para nuestra comunidad no corren peligro.
El escándalo del trucaje de los motores de Volkswagen hace peligrar las inversiones de la factoría. Dicen que afrontar la crisis será doloroso y se quedarán por el camino las inversiones que no sean imprescindibles. La dirección de la planta de Landaven, tras reunirse con el comité de empresa, les ha anunciado que se mantienen las inversiones vinculadas a producto, por lo que se garantiza la inversión para la fabricación del nuevo Polo. Desde Alemania, además, el presidente del comité asegura que se mantendrán los puestos de trabajo. Desde el Ejecutivo Foral también han lanzado un mensaje de tranquilidad. Alerta, no preocupados, pero sí alerta. La expresión concreta en torno a inversiones innecesarias o no prioritarias no afectan a lo previsto en Navarra. Los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras de Navarra han confiado en que Volkswagen mantenga las inversiones previstas en la planta de Landaven. Los trabajadores de la planta de Landaven en Navarra son trabajadores muy eficaces, que están haciendo muy bien la labor y que las inversiones que están comprometidas entendemos que ya no tienen marcha atrás. Y sobre todo que se apueste por la defensa del empleo, ¿no? Que los trabajadores y trabajadoras no tienen ninguna culpa de que un grupo de directivos hayan cometido este tipo de acciones. Desde el Ejecutivo Central dicen que trabajarán para que las inversiones se garanticen y están a la espera de ponerse en contacto con la dirección central del grupo en Alemania. Por otro lado, la factoría liderada por Matthias Müller ha anunciado que comenzará en enero las revisiones de los modelos afectados. El Gobierno foral va a solicitar la fiscalización pública de las ayudas recibidas por la Orquesta Sinfónica de Navarra. El motivo: que han encontrado una situación poco clara, dicen, de las cuentas entre la Sociedad de Conciertos Santa Cecilia y la Fundación Pablo Sarasate entre los años 2007 y 2014, con una cantidad que podría ascender a más de 325.000 euros, según una auditoría realizada. Ese dinero se ha destinado a una serie de pagos, pero que se considera que exceden, o sea, que no son los lógicos para una sociedad de conciertos de Santa Cecilia, que es una asociación sin ánimo de lucro que no tiene la actividad que justifique esa serie de pagos realizados con esas cantidades que se quedaba, digamos, de esa parte de los ingresos de las cuotas de los abonados. La Orquesta Sinfónica de Navarra ofrecerá su versión esta tarde en una rueda de prensa convocada tras conocer este anuncio. Y ahora vamos con uno de los últimos nombramientos del Ejecutivo. Álvaro Baráibar es el nuevo director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos. Un nuevo departamento creado por el Gobierno de Uxue Barkos. Baráibar es doctor en Historia por la Universidad de Navarra, donde desarrolla su vida profesional hasta ahora como investigador. Hay asuntos de urgencia en el área de la memoria no reciente y en ese área, desde luego, hay asuntos urgentes como asumir la Ley Foral de Memoria Histórica y la Ley de Memoria Histórica Estatal, que en este momento estamos rondando el 100% casi de incumplimiento de ambas leyes. Es una persona que ha sido decidida por este Gobierno. Ha habido una comunicación a los firmantes del acuerdo programático y habrá una presentación al resto de los grupos próximamente. Finalmente, el Ayuntamiento de Pamplona ha ofrecido la Sala Municipal Conde de Rodezno para celebrar la exposición La Victoria de la Libertad, la Policía Nacional contra el Terrorismo, un ofrecimiento que ha rechazado la delegación del Gobierno, que defiende que tienen derecho a que la exposición tenga lugar en la Sala de Armas de la Ciudadela, tal y como se había solicitado y concedido en un primer momento. El Ayuntamiento insiste en que el Polvorín, el pabellón de mixtos y el horno de la Ciudadela van a dedicarse exclusivamente a exposiciones de carácter artístico. La delegada del Gobierno dice que esperará el pronunciamiento judicial, ya que lo han recurrido ante los tribunales. Llega tarde, llega mal y además yo creo que llega por la presión que ha habido, tanto mediática como social, para que esta exposición se lleve a cabo en el sitio donde se tiene que llevar. También yo creo que les ha influido que nosotros tenemos un recurso presentado en el contencioso administrativo. Estamos a la espera del fallo, que supongo que ya será a lo largo de lo que queda de semana, no creo que tardemos más en saberlo. Entonces, bueno, pues veremos a ver qué es lo que dice el juzgado. Alrededor de 250 escolares han participado en Pamplona en una jornada de puertas abiertas organizada por Policía Nacional y Guardia Civil, en la que han podido conocer diferentes especialidades del trabajo que desarrollan estos cuerpos y fuerzas de seguridad en nuestra comunidad. Una de las que más expectación ha generado ha sido la exhibición de los adiestradores de perros de rastreo y también de los desactivadores de explosivos.
Hoy se ha presentado Sociedad Civil, un movimiento ciudadano, independiente, que nace con la finalidad de buscar puntos en común entre los navarros y facilitar la concordia, dicen, y el entendimiento. Se presentan como un proyecto que aglutina a personas de distintas ideologías, sensibilidades y profesiones que se identifican con el actual marco autonómico y foral de una Navarra dentro de España y de Europa. Han pedido a la clase política y al actual gobierno foral que se ocupen de los verdaderos problemas de los ciudadanos y han advertido de su preocupación porque tras el cambio de gobierno pueda romperse la convivencia en Navarra. Se siente identificado, está abierto. Una cosa, digamos, lo que están predicando sobre lo que deberá ser las prioridades de la ciudadanía y luego lo que estamos viendo, ¿no? Es decir, pues son cosas que creemos que tienen más a romper lo que es Navarra, ¿no? Entonces eso también estamos preocupados con ello. Estamos aquí porque nuestro gran objetivo y lo que pretendemos realizar es contribuir a la concordia y al entendimiento entre los navarros. Tanto concordia como entendimiento, creo que todos estaremos de acuerdo que falta en esta tierra y por eso nacemos, para la concordia y para el entendimiento. Y esta imagen la registrábamos esta mañana en el Parlamento de Navarra, desde donde partían los participantes de la Euromarcha 2015. El objetivo, reivindicar una Unión Europea más social. Con esa pretensión, organizaciones sindicales, sociales y políticas confluirán en Bruselas el día 15, coincidiendo con la Cumbre de Presidentes. Una movilización que culminará con una manifestación el día 17, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Repuntan los casos de SIDA en nuestra comunidad. En los últimos años está creciendo el número de contagios por VIH. En los últimos 5 ha habido una media de 38 nuevos diagnósticos cada año, aunque entre 2013 y 2014 se daban 4 casos al mes. En los últimos 5 años ha habido 192 casos, de los que el 90% se han dado por transmisión sexual. El 77% de los afectados son hombres y el 23% mujeres. Se calcula que el 30% de los infectados no saben que lo son. Desde asociaciones como SARE o Comisión Antisida han pedido en el Parlamento que se priorice la prevención, dedicando recursos materiales, humanos y económicos necesarios en este sentido. Las cifras de los nuevos diagnósticos son muy altas, teniendo en cuenta que conocemos cómo se transmite el VIH y que se puede prevenir, que es la transmisión sexual actualmente donde hay más margen de mejora para la prevención de las nuevas infecciones, que la elevada proporción de diagnósticos tardíos nos sigue haciendo sospechar la existencia de una bolsa importante de infecciones que todavía no ha sido detectada, y aflorarla mejoraría el pronóstico de las personas afectadas y se reduciría la propagación de la infección. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones, porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. La buena marcha de Osasuna tiene premio. Se trata del mejor entrenador del mes de septiembre. Enrique Martín Monreal lo ha compartido con sus jugadores antes de comenzar el entrenamiento en Tajonar. Un reconocimiento que entrega mensualmente la Liga y que premia la buena labor realizada por el conjunto rojillo que dirige el técnico de Campanas. Cuidado que pesa un huevo, ¿eh? Bueno, un huevo para mí. Yo no he hecho más que recoger el reconocimiento de algo que debo de compartir con toda la gente que está trabajando a mi alrededor, ¿no? Entonces yo no soy más que una esquinita del trofeo este que me han dado y que espero que al final pues bueno, esto tenga una continuidad en el tiempo. Se lo merece porque hemos hecho un inicio de campaña muy bueno y al final yo creo que es un premio merecido y nada, pues darle la enhorabuena individualmente a él y colectivamente a todo el equipo. Pero sobre el verde no hay reconocimiento que valga, al menos hasta la jornada 42. Los premios no dan puntos, estos se ganan sobre el césped.
El de Mendizorroza es el siguiente, un campo y un equipo que no se le da nada bien a los rojillos. El glorioso le ganó todas las batallas disputadas el año pasado. Ya hemos jugado bastantes veces contra ellos, nos han ganado y bueno, yo creo que este es un año distinto, no somos el mismo equipo que el año pasado ni mucho menos y bueno, yo creo que va a ser un partido de mucha guerra, de mucha pelea y que va a ser más reñido que los del año pasado y bueno, yo creo que estamos confiados de que podemos sacar algo positivo de allí. Los vitorianos, que vienen de perder por la mínima en la Romareda, llevan 2 partidos sin ganar, lo que les ha dejado fuera del playoff a 6 puntos de los rojillos. En su banquillo, un otrora deseado para navegar el barco rojillo por segunda, Pepe Bordalás. Tanto Alavés como Alcorcón son 2 equipos de más o menos la misma filosofía, ¿no? El año pasado los partidos que tuvimos contra el Alcorcón fueron de este nivel de exigencia máxima, de mucho balón dividido, de mucho 1 contra 1 y yo creo que este partido va a ser más de lo mismo y en el que si mantenemos la intensidad al 100% y si mantenemos esta agresividad que estamos teniendo hasta ahora, pues yo creo que va a ser un partido que va a estar competido hasta el final. El osasunismo está ilusionado y los jugadores no estarán solos en Vitoria, tal y como quedó demostrado nada más ganar al Lugo el pasado domingo. Va a haber un ambiente espectacular, que va a haber mucha gente de aquí, que a ellos también tienen muchas ganas de jugarlo y bueno, es un partido muy bonito que siempre se quiere jugar y que vamos a ir a por los 3 puntos desde el principio. Berenguer apenas se ha ejercitado porque el míster le ha rebajado la carga de trabajo. El propio Merino tiene molestias en el muslo derecho que no le impedirán jugar en Vitoria. Martín se entrenó por primera vez con el grupo, aunque no llegará para el partido, al igual que Alex Sánchez y Milic. El Athletic Barceloneta, equipo que tiene la hegemonía en waterpolo masculino nacional, visita esta noche a Malla. Tras su derrota en la primera jornada ante el Cataluña, el Club Waterpolo Navarra debuta en casa recibiendo al vigente campeón de Liga y de Copa, un equipo que solo perdió 2 partidos el año pasado. La victoria se antoja prácticamente imposible, aunque los de Manel Silvestre intentarán prolongar las buenas sensaciones de su estreno liguero. Promover el golf en los colegios es el objetivo que se lleva proponiendo desde la Federación Navarra de este deporte desde hace un par de cursos. Pero para mejorar la calidad de la enseñanza se ha realizado un libro formativo para los profesores de educación física en el que muestran ejercicios prácticos para realizar con sus alumnos. Un trabajo de 4 años adaptado a la LOMCE destinado a 5º y 6º de primaria con posibilidad de prórroga a 1º y 2º de ESO. Casi medio centenar de profesores han recibido formación complementaria. Lo que pensamos es en elaborar una unidad didáctica, es decir, un libro de texto, pero no para alumnos, un libro de texto dirigido a los profesores, con fichas, con ejercicios, un poco que sirviera de pautas que les dieran a ellos el cómo enseñar cómo dar esas sesiones. Llevar el golf, actividades de golf a los colegios nos permite al profesor de educación física a diversificar los contenidos. Muchas veces nuestras prácticas escolares están plagadas de actividades deportivas más o menos instauradas socialmente, pero que son muy parecidas. Y el golf en este aspecto nos aporta una práctica diversificada. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Ya están a la venta los boletos de la famosa Gorda de Navidad, que este año está valorada en 188.000 euros libres de impuestos. Es la 4ª edición de este popular sorteo navarro impulsado por el complejo Castejón, que llega con suculentos premios que viajarán en camión acristalado por todo el país. Incluye 2 coches, varios electrodomésticos, 4 iPhones, un viaje por 3 continentes, entradas para la final de la Champions, 12.000 euros en oro, joyas, además de un sueldo para todo un año. Además de 1000 décimos de lotería de la Bruja de Oro. Los boletos ya se venden online en el complejo Castejón y también en otros puntos de venta. Es una macrocesta con un único ganador, que es aquel boleto que coincida con el premio gordo de la Lotería de Navidad, del sorteo del 22 de diciembre. Siempre hay un ganador, esto también es importante destacarlo, o sea, si por lo que fuera pues no estuviera el primer premio, pues pasaría al segundo, del segundo al tercero, etcétera, pero al final siempre pues habría un ganador. Se ha inaugurado ya en Londres la exposición dedicada a los retratos de Goya, que cuenta entre otras piezas con el retrato del Marqués de San Adrián, que partió desde el Museo de Navarra a Londres.
Después de 13 años en el Museo del Prado, que yo siempre he considerado la casa de Goya, es un placer empezar esta etapa en la National Gallery de Londres con una exposición dedicada a Goya retratista. Los retratos viven, casi nos hablan, y se pintaron hace 200 años, pero tienen todavía algo muy íntimo. Un Goya muy interesante, distinto, muy variado, un artista, decimos, muy implicado con sus propios tiempos. Pero quién sabe retratar lo que pasa detrás, lo que está, decimos en cierto sentido, en el alma del retratado. Pues Goya lo hace. Entendiendo quién conoció, quién respetó, quién amó, quién odió, pues conocemos un Goya humano, ambicioso, pero al mismo tiempo era un gran amigo. Me hubiera encantado conocer a Goya. Yo creo que Goya fue muy sensible a la complejidad de la sociedad que le rodeaba. El mundo de Goya en su época y el mundo de hoy en España pues no ha cambiado tanto todas las cosas. Por ejemplo, tenemos aquí dos grandes políticos de la época de Goya, Jovellanos y Saavedra. Como deshacerse durante un tiempo de obras tan importantes, que además seguramente ocupan un lugar de importancia en la casa o en el museo, pues desde luego es para estar muy agradecidos. El estilista navarro Mikel Lucea deslumbró este lunes en París en el desfile que protagonizó junto al creador John Fitt. Ambos presentaban sus propuestas de peluquería y moda en la capital internacional de la moda ante un público entre el que se encontraban, por ejemplo, la actriz Adriana Ugarte o la estilista Clara Courel. Con sus creaciones nos despedimos. Más noticias a las 8:30.